Departamento de Comunicación e Información para el Desarrollo Rural, CIDER, presenta la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, como ya es conocimiento de todos, hace aproximadamente un año celebró un gran congreso. Dentro de ellos entró esta parte de la temática de la seguridad alimentaria. Se profundizó un poco, pero fruto también de lo que ha sido el Observatorio Ambiental y otras iniciativas, se ha ido desarrollando, pero de una u otra forma, ya sea del sector público o del sector privado, la inquietud, las grandes y pequeñas iniciativas se mantienen y van poco a poco prosperando y tomando carácter de objetividad, lo cual es significado y representa una gran esperanza para esta región que está hambrienta de oportunidades laborales y de desarrollo. Ahora bien, todo esto también tiene que ir de la mano con una serie de factores, con una serie de normas, con lo que también va concatenado el tema de hoy de la seguridad alimentaria y agricultura familiar frente al potencial turístico de la región Enriquillo. Ambas temáticas son dos potenciales. Una zona agrícola, vaya la redundancia, con grandes oportunidades y grandes riquezas naturales. Una zona con un potencial grandísimo también a nivel de turismo. Pero una zona también, como ya lo hemos repetido en ocasiones anteriores, rica también en recursos humanos, con hombres y mujeres de trabajo comprometidos con la región y también que aún en medio de las dificultades y de que en algunos momentos el horizonte no parece claro, no deja de perder la esperanza de tener un sur fecundo y no un sur profundo, porque en el profundo que nos envía como un poco más atrás y nos pone como un poco imposible de lograr los sueños, los grandes proyectos que van a transformar esta región. Así es que vamos a ceder el espacio al invitado especial y que nos va a presentar y a desarrollar a profundidad, en detalle y con objetividad, el tema que tenemos para hoy, seguridad alimentaria y agricultura familiar frente al potencial turístico de la región Enriquillo. Así que bienvenidos, ánimo y bendiciones. Aquí, en República Dominicana, el año pasado, el Senado y el Congreso aprobaron la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es el último país en Centroamérica que todavía no disponía de ley. La primera la hizo en el 2005 Guatemala. En cambio, desde el 2005 en Centroamérica, y la ley de Dominicana lo recoge, el enfoque ya no es seguridad alimentaria, es el estado en que estoy o el acceso que tengo a los alimentos. Seguridad alimentaria claramente es un derecho. Es un derecho, quiere decir que es inalienable para todas las personas, pero sobre todo implica lo contrario, implica un derecho firmado por el gobierno, es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado facilitar los medios para que todo el mundo tenga un acceso a los alimentos. Es una corresponsabilidad, o sea, la ciudadanía, la sociedad civil, los políticos, los funcionarios. Hubo todo un diálogo durante 2 años para llevar a cabo esa ley. FAO participó muy de cerca. Y la ley especifica que todos esos alimentos que tienen que estar disponibles sean producidos en la medida de lo posible a nivel nacional. A mí me parece un tema muy importante, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que no nos fiemos de los precios internacionales, que va a venir alimento barato. Ya sabemos lo que pasó en el 2008, de repente cambia el panorama y de repente nos encontramos con unos precios de los alimentos que no podemos cubrir. Cuanto en mayor medida los productos sean producidos a nivel local, que para eso tenemos el Ministerio de Agricultura para todo ese proceso, mejor para todos. Yo creo que el concepto de soberanía en países pequeños con
encima con un concepto de isla como es Dominicana, yo creo que es un derecho y es un gran avance para el país. Ustedes saben, la FAO elabora desde hace, yo creo que 20 o 30 años, el mismo indicador para todos los países, que se llama subalimentación. Lo que hace la FAO es recoger estadísticas de cada país, de producción de alimentos y de importación, lo que llaman la hoja de balance de alimentos, pero hay una fórmula que es la misma para todos los países que nos permite decir qué proporción de la población tiene acceso en términos de kilocalorías a los alimentos. Entonces, en América Latina se ha ido reduciendo desde el 92 al 2015, que son los años que marcaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se ha reducido, es la única región del mundo que ha reducido el porcentaje a la mitad. Lo mismo ocurre en Dominicana. En el 92 teníamos unos datos del 34% de la población que no tenía acceso suficiente a alimentos en términos de kilocalorías, y en el 2015 los últimos datos se han bajado al 12%. O sea, se ha bajado más de la mitad, lo que quiere decir que el país cumplió con sus objetivos de desarrollo del milenio en una meta que era la reducción del hambre. Las hipótesis de la FAO para explicar por qué en América Latina y en Dominicana se están reduciendo sus números en contraste con regiones como África, por ejemplo, es porque es una región que en los últimos años está manteniendo un crecimiento económico, pero sobre todo porque se está acompañando con decisiones de política pública para hacer cierto reparto de ese crecimiento económico. Hay unas políticas públicas más sociales que están acompañando todo ese proceso. Hablamos de la mayoría de los países en América Latina y aquí en Dominicana tienen programas de protección social, tienen programas de alimentación escolar y tienen también programas de un acompañamiento específico para el pequeño productor, para la agricultura familiar, que es el segundo punto que yo voy a explicarles un poco. Segundo punto, ¿qué es la agricultura familiar? Porque en cada país podemos hablar de pequeño agricultor, agricultor de pequeña escala, agricultura familiar, economía campesina. Aquí, desde el año pasado, existe una resolución del Ministerio que identifica ya con una definición a la agricultura familiar. Yo creo que la clave, para mí, en mi opinión, que tengo una visión más regional, no es tanto el tamaño, sino la mano de obra utilizada. Si el conjunto de la familia o con un máximo de 2 o 3 personas están empleando mano de obra para sacar su producción, tanto para consumo como para venta, ese es el énfasis. El énfasis ya no es el rubro, ya no es el vegetal. El énfasis es la familia, tanto como mano de obra como problema. Esta resolución del año pasado del Ministerio nos permite ahora hacer un gran mapa a nivel nacional, quiénes son todos los productores agropecuarios, y de esos productores, a partir de un criterio que el propio gobierno tiene que decir, a partir de aquí o hasta aquí es agricultura familiar, vamos a saber quiénes son legalmente esa agricultura familiar, lo cual nos va a permitir, en mi opinión, como ya hemos visto en muchos países, las políticas públicas diferenciadas. Es un gran discurso que desde la FAO hemos hecho en América Latina en los últimos 10 años. No podemos hablar de agricultura como un todo. Es muy heterodoxa, hay muchas formas de producción en tamaño, en rubros, en importancia, en geografía, en calidad de la tierra. No podemos hablar de la agricultura como un todo. Hay grandes productores, hay empresas que no necesitan apoyo del Estado, pero hay una pequeña agricultura que sí o sí necesita todavía el apoyo de un gobierno. Normalmente a través de una asistencia técnica, como son los servicios de extensión, pero no solo. Una política pública diferenciada para la agricultura familiar, por ejemplo, nosotros hemos estado hablando con la directora de compras públicas y fácilmente, si sabemos quién es la agricultura familiar, muy fácilmente podemos hacer resoluciones con el presidente para favorecer que este pequeño productor y productora tenga un fácil acceso a las ventas del gobierno, que tenga un fácil acceso a las compras públicas. La pobreza en República Dominicana, gracias a Dios, se está reduciendo, pero se mantiene todavía un mayor porcentaje de pobres que están en el ámbito rural. En mi opinión, mientras la mayoría de esos pobres sean rurales, que además tienen la paradoja que muchos de ellos son los que están produciendo alimentos, no vamos a lograr seguridad alimentaria en el país. Si una mayoría de la población que vive en campo tiene problemas para alimentarse o para generar alimentos con su producción, para generar ingresos y comprarlos. En mi opinión, pobreza rural
que la mayoría son agricultores familiares, es una condición necesaria para desarrollar la seguridad alimentaria tanto de esas personas como del conjunto del país. Y en concreto el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 es un objetivo que habla de hambre, de malnutrición y de agricultura sostenible. Vincula los dos temas, no los separa. Por otro lado vienen temas de recursos naturales, cambio climático, pero agricultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se unen en uno solo, que es Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2. Por eso nosotros también, como FAO, junto con otras agencias de Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentos, estamos apoyando al Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales a establecer una hoja de ruta que nos diga desde ahora hasta el 2030 qué políticas públicas faltan en el país para adelantar en los objetivos del desarrollo del milenio. Yo creo que la agricultura es una base para el desarrollo, hay que tener una mirada más amplia, hay perspectivas de turismo, tiene que haber una perspectiva de desarrollo rural en su conjunto. Y lo que decía Hugo Pipitón, este historiador que les digo, es que no hay ningún país en el mundo, desde un punto de vista de análisis histórico, que se haya desarrollado manteniendo una pobreza rural. Ningún país lo logra solo, son procesos regionales, son procesos entre varios países, es un grupo de países. Ningún país aislado de alguna manera lo logra, ¿no? Ustedes, no sé si es una ventaja o un inconveniente, están geográficamente manejando dos realidades políticas, SICA con Centroamérica y CARICOM con Caribe, ¿no? En mi opinión es más una ventaja, pero también mencionaba como punto en común, esto me resultó curioso, no es un proceso de 100 años. Los que lo han logrado en una generación. O lo logras en una generación porque hay toda una apuesta nacional de institución pública, de ciudadanía, con mecanismos, con ingresos, hay una apuesta en 20 o 30 años, o se pierde el tren. O se toma como un diálogo nacional y se logra ese desarrollo en una generación, o se va perdiendo un poco el tren de la historia. Ningún país de todos estos procesos ha logrado alcanzar un nivel de desarrollo de renta alta manteniendo una población rural pobre, manteniendo una ciudadanía que tiene pobreza y que no participa del esfuerzo del desarrollo global. Así que bienvenidos a la reflexión en torno al desarrollo agrícola y rural en esta región. Muchas gracias. Departamento de Comunicación e Información para el Desarrollo Rural, CIDER.